En realidad es la evidencia del cisma que hay en la cúpula del Poder Judicial. Rosenkrantz llegó a la presidencia de la Corte con el apoyo circunstancial de Rosati y obtuvo finalmente ese cargo. Pero pasaron 2-3 semanas y se realinearon las fuerzas y Rosati, Lorenzetti, que era el presidente de la Corte durante 11 años, y Maqueda, Juan Carlos Maqueda, empezaron a hackear a Rosenkrantz en su nuevo rol de presidente de la Corte. Esto ocurrió a fines del año pasado. La primera pelea fue justamente por el control del CIJ, el control del Centro de Información Judicial. Que es relativamente nuevo, digamos que no siempre existió el CIJ. No, pero lo creó Lorenzetti y le sirvió como una herramienta para manejar la comunicación del Poder Judicial durante el kirchnerismo, en el cual la Corte tuvo sus peleas con el kirchnerismo. Lo cierto es que Rosenkrantz, presidente, tuvo que enfrentar a Lorenzetti, Rosati y Maqueda en el otro lado, buscando recortar de algún modo sus facultades como presidente. La misma que tenía Lorenzetti antes. ¿Qué decían este trío de jueces? No, que las decisiones sean colegiadas. Queremos votar, decidir entre todos. No es facultad del presidente. Entonces reformaron el reglamento y empezaron a tomar decisiones de contratación de personas, de contratación de productos, digamos, de servicios de la Corte. Y ahora tomaron la decisión de cambios administrativos en la estructura de la Corte con el voto de estas 3 personas. En la práctica implica limitar el poder de Rosenkrantz como presidente. ¿Qué dicen del lado de este trío de jueces? Dice, nosotros lo que hicimos fue devolverle el CIJ, devolverle el Centro de Información Judicial al Pleno del Tribunal. ¿Por qué lo tenía que tener el presidente? Si esta Corte es una Corte donde las decisiones son colegiadas. Ahora, Capi, yo te pregunto lo siguiente. Rosenkrantz, ¿no quedó reducido a un papel totalmente decorativo a partir de todas estos recortes de poder? Porque ¿para qué sos presidente si no? Tiene un voto, como todos los demás a la hora de votar sus fallos, y además tiene la representación institucional de la Corte. No tiene él decisión administrativa sobre cuestiones vinculadas con la gestión de la Corte, porque está repartida. Él tiene un quinto, si se quiere, de la posibilidad de incidir. La pregunta siguiente es, ¿esto va a terminar la semana que viene con que los 3 jueces se reúnan y dicen, bueno, ya que somos 3 y tenemos mayoría, ¿votamos un nuevo presidente? Claro. Ahora, Carrió le pidió a Rosenkrantz que no renuncie, lo cual es una novedad que nosotros nadie No, denunció un golpe de Rosenkrantz directamente. Mostrame el tuit y hablamos con Rosendo. Y dijo Dámelo de Carrió. Dijo, le pido a Rosenkrantz que no renuncie porque está en juego la democracia. ¿Se habló de la posible renuncia de Rosenkrantz? Rosenkrantz dice que no renunciará, que va a seguir siendo presidente y de hecho no tiene los votos para remover, si se quiere, a Rosenkrantz, porque Maqueda no está dispuesto a interrumpir el mandato de Rosenkrantz como presidente. Otra sería la situación si Rosenkrantz diera un paso al costado y ahí sí tendrían los votos para poner como presidente a Rosati probablemente. Bien. Rosendo, ¿qué ves en esto? Mira, yo creo que es una lucha de poder, por un lado. Y aparte de una lucha de poder, creo que la justicia se ha transformado en un campo de batalla de la política. Y esto es lo que sucede. Después cada uno tiene sus objetivos, ¿no es cierto? Pues estamos viendo esto, el caso Stornelli, Consejo de la Magistratura. Esto me parece que es lo que está pasando como problema de fondo. Rosenkrantz, ahora, para mí, correctamente, la semana pasada en un discurso al iniciar el año judicial, dijo lo que es el problema central. El problema central es la falta de credibilidad de la justicia en la sociedad. Dijo, no tiene legitimidad, estamos perdiendo la legitimidad. Vos fíjate que la Universidad de San Andrés publica todos los meses una encuesta. Él fue decano de la Facultad de Derecho de San Andrés y le da la confianza en la justicia a 19%. En el nivel, viste, de la política, del Congreso, etcétera, etcétera. Este es el problema de fondo que planteó. Ahora, después está, viste, el tema de la política. Paradoja, este gobierno ha nombrado 2 de los 3 miembros de la Corte. 2 de los 3 lo nombró este gobierno. Con negociar con uno más, debería tener el control de la Corte. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? ¿Viste? ¿Cuál fue el criterio con el gobierno propuso a sus jueces? Bueno, no lo sé. Pero si vos tenés en un periodo de 4 años la posibilidad de nombrar 2 de 5,
No es menor. Te faltaría negociar con uno y tenés tres. Es decir, que pero faltó entonces, muñeca ¿qué está- política para Yo creo- negociar. exactamente. Faltó muñeca política. eso. Y segundo, me parece un error político. Pensar que el presidente de la Corte tenía un poder que no tiene. No sé si está claro. El presidente de la Corte es un voto más como los otros. No tiene un voto... Entonces, pero el gobierno también se equivocó cuando dijo, hemos colocado el presidente de la Corte. No sé si hemos dado... Y eso no cambiaba sustancialmente. Lo que pasa, Rosendo, que durante muchos años el presidente de la Corte era Lorenzetti y la Corte era Lorenzetti. Y con todo el respeto que merecen todos los demás jueces de la Corte, la figura de Lorenzetti era figura de peso, hasta de peso político. Está bien, pero... Quizás el gobierno pensó, con Rosenkrantz logramos lo Pero mismo. es que ese es el error, porque me parece a mí, Lorenzetti era producto de toda una serie de conversaciones, de poder compartido en alguna medida, y lo mismo no se va. Ahora, yo digo, sí, mi opinión, esto no implica que Rosenkrantz tenga que renunciar, ni mucho menos, y creo que sería un gran error y un daño institucional que lo hiciera, ¿no es cierto? Lo que va a tener que ir a algún punto es sentarse a conversar con sus colegas. No sé si porque todo esto mismo, si fuera una cuestión, no tiene por qué tener este impacto político. Es decir, si la Corte quiere avanzar sobre determinadas cuestiones, tiene que buscar mecanismos que no generen... Ahora, la Corte, o digamos, Rosati, Maqueda, Lorenzetti, digamos, ¿actuarían de la misma manera si el gobierno nacional, ergo, si Mauricio Macri estuviera en otra situación de fortaleza política? Da la impresión, es una hipótesis, de que, a ver, actúan porque el gobierno también está en una situación de debilidad. Pero Laura, no te quepa duda. Por eso digo que acá hay una serie de problemas que se están planteando. Claro. Es historia contrafáctica. Pero en otro momento político, ¿hubiera pasado lo de Stornelli? Tengo la impresión que no. No, pero es historia contrafáctica. ¿Qué quiere decir lo de Stornelli? ¿Qué es sintetiza qué es lo que le pasó a Stornelli? Bueno, pero escúchame, hay 30 diputados de Cambiemos que salieron a respaldar a Stornelli. Está muy claro que Cambiemos lo ve de una forma y el kirchnerismo lo ve de otra. No sé si esto está, me parece... ¿Pero qué es con otro poder más grande no hubiera pasado? ¿Qué es lo que no hubiera pasado? Me parece que esta acusación de Stornelli y todo esto no lo hubiéramos tenido. La acusación del juez Ramos Padilla no hubiese llevado adelante. No hubiera avanzado con un gobierno más ¿Vos fuerte. decís que Ramos Padilla no se hubiera animado con un gobierno con más poder? Pará. A lo mejor Ramos Padilla se animaba, pero tuviste un fallo unánime de la Corte que respaldó a Ramos Padilla cuando Ramos Padilla pidió una serie de instrumentos. Un fallo de la Cámara de La Plata respaldando de Mar del Plata a Ramos Padilla. Sí, cuidado. Creo que un contexto así difícilmente se hubiera dado un año y medio atrás. Pero te insisto que es una conjetura. Igual recordemos que apenas largó el gobierno tenía todo el poder, entre comillas, si bien no sé si lo tenía todo, porque no es que había ganado aplanando por votos, pero ya le marcó, aquella Corte le marcó las tarifas, la coparticipación, le marcaron la cancha de entrada, digamos, no es que cuando perdió poder. Volvamos más atrás. Yo creo que uno de los mayores errores políticos de Macri fue cuando asumió y a las 48 horas quiso nombrar 2 miembros de la Corte por decreto. Sí, por comisión. Sí. ¿Pará? Ahí empezás. A ver. Lo que más me preocupa igual de todos modos es que esta reacción de hoy de la Corte, de algún modo limitar el poder del presidente, es una respuesta al discurso que mencionaba Rosendo. Cuando Rosenkrantz dijo, los jueces perdieron legitimidad, cuando Rosenkrantz dijo, la gente no confía en nosotros, y le habló a los jueces, ustedes tienen que actuar conforme a la ley, ahí no estaban los jueces federales. Recordá la idea de la pana roja a la vista de esos butacones que estaban libres y estaban destinados a los jueces federales, y creo que había 2 jueces federales o 3, tenía que haber 11. En ese acto del discurso donde Rosenkrantz dijo no hay legitimidad de los jueces, faltaban los jueces federales. Había 9 sillas, como vos decís, tapizadas de pana roja que estaban vacías. Esos jueces federales eran los que durante la gestión de Lorenzetti se encargó de convertirse en su interlocutor, de mimar, si vos querés, ¿sí? Bueno, esto que ocurrió hoy es la respuesta del discurso ese de Rosenkrantz, que sus colegas dicen que los sorprendió, que ese discurso no lo había circulado entre los jueces, que se enteraron cuando lo estaban escuchando y estaban recontra enojados por eso, porque dicen las cosas que usted dijo
Nosotros no la compartimos. Yo tengo que hacer una tanda, interrumpirte groseramente, pero porque tenemos una tanda, pero les pregunto, por ejemplo, a Rosendo o a Capielo, pero si tienen una oración, una frase, ¿cuál es la consecuencia política para el gobierno que esta situación esté así en la Corte? Y nos vamos a la tanda. Miren qué fácil. No, pero claramente es una situación negativa. Es una situación negativa desde el punto de vista político-institucional, y aunque no sea así, da la imagen de que el gobierno está débil. Aunque no sea necesariamente así. Bien, está clarísimo.